A continuación, nos centraremos no en el examen de la ética general, la que todos los políticos deben seguir sin importar sus ideologías, sino en la ética socialdemócrata, es decir, la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿qué es ser socialdemócrata? La historia nos da un consenso sobre los principios que debe defender esta ideología. Como escribió José Figueres Ferrer en La pobreza de las naciones, la socialdemocracia no es una fórmula simple como las dictaduras. Es difícil de entender porque contiene preceptos éticos. Es una concepción elevada del ser humano. El primer elemento esencial de la ética socialdemócrata es el consenso. En democracias existen grandes consensos que se traslapan y son aceptados por distintas ideologías. Se debe anteponer a estas consideraciones el respeto como elemento fundamental de nuestra acción. Una persona no se convierte en moralmente mala o cuestionable por no ser socialdemócrata. De hecho, las grandes conquistas de la democracia se han logrado a través de la síntesis de postulados de distintas ideologías. El concepto de lucha social del socialismo y la libertad como fundamento de la democracia en el liberalismo son principios entendidos como contradictorios, tanto por el marxismo como por el liberalismo económico, pero unidos consisten en los pilares de la socialdemocracia. Grandes principios como igualdad social, libertad, solidaridad, bienestar, reformismo y pragmatismo dan base a la ideología a través de la programática, que depende del contexto histórico y la realidad cultural de cada sociedad. El consenso socialdemócrata hay que entenderlo en relación con su antítesis, el disenso. La socialdemocracia fue el punto de mediación entre las clases sociales y económicas durante la Guerra Fría. Su crisis comienza en los 70 y se acrecienta con la caída del régimen soviético. La crisis de 2008 puso a los partidos con etiqueta socialdemócrata en el bando de los responsables, perdiendo el lenguaje de su discurso, el cambio como orientación progresista. El consenso podría llevar a entender que la socialdemocracia como ideología fue fagocitada por la derecha política, con discursos como el de la tercera vía, aunque se reconoce la permanencia del socialismo democrático para el siglo XXI. La democracia social ha encontrado su base en la idea que la distribución de la riqueza es el reparto justo de lo que todos producimos a través de un Estado regulador, en resguardo de la libertad del individuo. La socialdemocracia reconoce que la única fórmula del orden político donde prevalece la dignidad del ser humano se da al resguardar la libertad civil, política, económica y social. La libertad para el reformismo socialdemócrata ya no es resultado de nacer libre, sino aquella que se conquista día con día. La lucha del ser humano por su propia liberación. Ya no se entiende como concepto, sino como praxis política. Como nos dice Enrique Obregón, el pueblo ya no es tanto el conjunto de ciudadanos como la totalidad de trabajadores, tengan o no trabajo. Sin trabajo el ciudadano desaparece. Para este hombre real, ¿cuáles serían los principios objetivos de un gobierno social democrático? Posiblemente 3: libertad, trabajo y oportunidad. Es dable afirmar que la historia del desarrollo de la democracia es la historia del desarrollo de la conciencia del hombre hacia su propia libertad. Schumpeter, en su obra Socialismo, Capitalismo y Democracia, escribió: entre el socialismo y la democracia no existe una relación necesaria, pueden existir separadamente. Al mismo tiempo, no existe incompatibilidad en estados apropiados del medio social. La máquina socialista puede funcionar siguiendo principios democráticos. La socialdemocracia es el punto de encuentro, entonces, entre la igualdad social y la libertad. La libertad es dinámica, no es estática, se conquista todos los días contra las formas de poder. La democracia, siendo también una proyección dinámica, no es construida por los tecnócratas, sino por aquellos que sueñan y creen en sus propios sueños. Las quimeras que inspiran la socialdemocracia son el compañerismo y la solidaridad. Enrique Obregón escribió: la democracia no es tanto asunto para políticos como tema para poetas, y esto es así porque cada vez más se aleja de conceptos, de doctrinas, teorías, para acercarse despacio a los sentimientos más puros. La democracia no se piensa, se siente, y el que no la sabe sentir podrá ser político, gobernante de un país, pero jamás será demócrata. Por ese sentimiento y solamente por él, llegamos a la solidaridad, a todo lo que comprende la fraternidad,
al compañerismo como placentera obligación de compartir. Recordemos que compañero es una palabra compuesta por dos raíces latinas, cum y panis, el que sabe compartir su pan. Una de las características de la socialdemocracia que varía según tiempo y lugar. Los partidos reformistas en general no han rechazado el cambio, han sido pragmáticos. Cuando la realidad cambia, la socialdemocracia se adapta a las circunstancias. Como decía John Maynard Keynes, cuando las circunstancias cambian, yo también cambio. Esta ideología tiene vocación internacionalista, con políticas de gobernabilidad global, más allá de las fronteras nacionales. Es antítesis del nacionalismo, reconciliación del socialismo y del liberalismo en los valores fundamentales de la democracia. A Friedrich Ebert se le atribuye la siguiente frase, que expone a grandes rasgos la diferencia de la socialdemocracia y del marxismo. Dijo, sin democracia no hay libertad. La violencia, no importa quién la ejerza, siempre es reaccionaria.